bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Yo soy Marina de Jardino Studio. Os dejo por aquí mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok, donde cuelgo más mi día a día. Y hoy os traía un vídeo de mi experiencia en mi parto natural, sin epidural, experiencia positiva y real. Y yo cuando estaba embarazada me miré muchísimos vídeos de ese tipo y me ayudó mucho también a mentalizarme para estar más preparada para ese momento. Y nada, os dejo mi experiencia. Todo se remonta a este febrero pasado. Mi bebé ahora tiene 4 meses y yo tenía la fecha probable de parto el 28 de febrero. Pero ya a principios de febrero yo ya me sentía un poco rara, un poco extraña y sí que es verdad que yo tenía mucha actividad física, entrenaba casi todos los días en el gimnasio, entreno de fuerza, me mantuve súper activa. El embarazo había estado súper bien y de repente era como que, no sé si era el exceso de actividad o qué, pero yo tenía un poco de pinchazos y no sabía bien qué me pasaba. Nada, el día 16 de febrero, a las 4:30 de la mañana, yo me despierto que me encontraba un poco mal y no había podido dormir muy bien, y entonces sí que noté que yo estaba un poco mojada. Fui al baño, pero tampoco pensé que iba a ser ya estar de parto, porque era 16 de febrero, aún me quedaban un par de semanas o incluso más para tener al bebé, pero yo estaba justo pues de 38 más 2 o más 3 más o menos. Y entonces voy al baño y me doy cuenta que efectivamente mi bolsa estaba rota, porque tenía pues las bragas mojadas y todo. Entonces yo lo que hice fue ponerme una compresa para comprobar si el líquido que salía era claro o no, porque eso indicaba si el bebé estaba estresado o no. Entonces el líquido era claro y entonces yo me quedé más tranquila. Pero sí que desperté a mi marido, le dije que estaba con la bolsa de agua rota, que teníamos que ir al hospital a revisar que estaba todo bien. Y entonces los dos aprovechamos a ducharnos, a arreglar un poco la casa, a acabar de preparar la bolsa, que aún quedaban cosas pendientes. Nada, nos ponemos de camino al hospital sobre las 6 de la mañana y el hospital está a unos 40 minutos de casa. Entonces, nada, llegamos ahí, me revisan, me ponen los monitores durante una media hora o así para ver que el latido del bebé está bien, el líquido amniótico también era claro. El protocolo del hospital te dejan volver a casa 24 horas después de romper la bolsa para ponerte de parto de forma espontánea e ir dilatando tú tranquilamente en tu casa, en un ambiente tranquilo, con tus comodidades, etc. También nos ofrecían la opción de quedarnos en el hospital, pero realmente a mí no me apetecía nada estar en una sala en el hospital dilatando, porque entonces mi atención hubiese estado exclusivamente en el parto y yo era lo que quería evitar y quería estar en mi zona de confort. Volvemos a casa, nos ponemos a desayunar, luego yo me pongo a recoger toda la casa, a limpiar, porque al final yo quería que a la vuelta del hospital estuviese todo un poco en orden, porque vamos a volver con un bebé. Y en esto que bueno, justo ese día teníamos la cita para casarnos, por pura casualidad, que esa es otra historia donde no voy a entrar en detalles. Entonces a las 11 de la mañana vamos al juzgado, yo con contracciones, teniendo que parar para respirar y todo. Acabamos casándonos y al volver a casa yo preparo la comida, comemos, y mi plan era que sobre las 4 o así, después de comer, hacer un parón, descansar un poco, intentar dormir y luego ya reactivarme. Pero ya cuando quise ponerme a descansar sobre las 4:30 de la tarde, es decir, 12 horas más tarde de haber roto la bolsa, ya no podía estirarme, ya no podía tumbarme, porque las contracciones eran tan intensas que estando tumbada las sentía muchísimo más. Entonces, como al final el dolor se me radiaba aquí en la espalda sobre todo, y a mí lo que en esos momentos me ayudaba muchísimo era que mi marido me apretara las caderas así cuando me venía la contracción. Yo estuve en la pelota de parto, haciendo técnicas de respiración, intentando estar lo más relajada posible, relajando la mandíbula, relajando los hombros, el cuello, todo el cuerpo, para así ayudar a la dilatación, porque yo al final mi plan era estar lo más dilatada posible cuando llegase al hospital. En esto que yo tenía una cámara, la tenía una amiga mía, estaba en Barcelona, y entonces le pedí a mi amiga que por favor si pudiera buscar esa cámara
y traérmela a casa porque la quería tener para poder hacer fotos en el hospital. Y cuando llega aquí ya estaba en el planeta parto, ya estaba en otro mundo, pero esto, entonces ella me ayuda a meterme en la bañera, que me hice un baño de agua caliente también para relajarme. Las sensaciones eran muy intensas. Yo también, previo a esto, me intentaba sentar mucho en la taza del baño, era algo que me ayudaba bastante. Y entonces ya mi marido ya no se fiaba de mí y entonces hablaron ellos dos que tenían que convencerme para ir al hospital ya, porque se veía que yo estaba bastante avanzada por mi lenguaje corporal, por los ruidos que emitía y todo. Yo había leído un libro acerca del parto y entonces él sabía que esas señales indicaban que teníamos que ya ponernos de camino al hospital, porque además estaba a 30-40 minutos de casa. En estas que mi amiga habla conmigo, me dice: Marina, sé que quieres dilatar lo máximo aquí, pero creemos que ya estás bastante avanzada y tenemos que ir al hospital porque está lejos. En estas que digo, bueno, vale, porque yo tampoco, sinceramente, no me fiaba de mí misma y digo, es que quizá tengo el bebé aquí y ni me entero. Nada, mi amiga se va y Jem y yo nos subimos en el coche. Yo tenía la bolsa de abarrotas, entonces iba perdiendo agua y entonces pues tapamos el asiento del coche con unas toallas y así para no mojarlo, y llegamos al hospital. Y cuando llegamos al parking del hospital, para llegar del parking a urgencias fue un camino bastante, se me hizo un camino eterno porque claro, era bastante largo, teníamos que ir al ascensor, luego a caminar por los pasillos y cada vez que me venía una contracción yo tenía que pararme, respirar, decirle a Jen que me estrujara las caderas. Fue un poco heavy. Y entonces llego a urgencias y bueno, me espero. Previo a entrar en urgencias me espero en la sala de espera y entonces al final me hacen entrar. Tuve primero a un comadrón que me hizo un tacto y me dijo: estás de 3 centímetros. Y yo, no puede ser que solo esté de 3 centímetros con lo que estoy sintiendo. Entonces yo en ese momento sí que me entró un momento, la duda y miedo y todo, porque dijo, ostras, como si estoy sintiendo esto y solo estoy de 3 centímetros, ¿cómo va a ser más adelante, sabes? También me estaban haciendo un poco de monitoreo en urgencias y ya cuando mi habitación estaba lista me pasaron a mi habitación, mi sala de partos, y entonces hicieron cambio de turno, que pasó la que iba a ser mi comadrona. Yo pues le expliqué mi plan de parto porque justo nos habíamos dejado absolutamente todas las bolsas, todo en el coche, ¿vale? Con las prisas, y entonces no tenía ni siquiera mi plan de parto, pero lo teníamos en el móvil. Entonces ella salió un momento, se lo leyó todo y ella sabía que yo quería un parto pues sin epidural, sin analgesia y lo más natural posible, con las mínimas intervenciones. También tenía el deseo de poder utilizar una bañera para dilatar. ¿Qué pasa? Que como estamos en sequía aquí en la zona de Barcelona, pues no me dejaron llenar la bañera, entonces no pude dilatar en la bañera y me dieron como alternativa la ducha. Pero previo a esto yo acababa de llegar a mi habitación de mi sala de partos y le dije: mira, sé que en el plan de parto he puesto que quiero los mínimos tactos posibles, pero hazme un tacto porque es que de verdad que yo siento que estoy mucho más avanzada que 3 centímetros. Entonces me hace un tacto y me dice: Marina, estás de 7. O sea, literalmente en cuestión de media hora de subirme de urgencias ahí, había dilatado a 7 centímetros. Y dije, wow. Entonces yo ahí supe que mi cuerpo en casa se estaba un poco conteniendo, y hasta no llegar al hospital y saber que, bueno, ahí ya puedo parir, porque ese era el plan, mi cuerpo no, pues se destensó. Y entonces nada, yo ahí me di un poco más de esperanza, pero ya cuando estaba de 7 ya las contracciones eran muy intensas. Realmente cuando estás de 7 a 10, que es como... es lo que tardas menos en dilatar, pero es como un momento más intenso y es donde te entran las dudas y los miedos y todo, porque no sabes cuánto vas a tardar en dilatar. Lo que me ayudó muchísimo es, de nuevo, lo de las caderas y también sentarme muchísimo en el baño. Mi comadrona me dijo: oye, te podemos hacer una ducha de agua caliente. Entre que calentaba el agua y todo tal, entro en la ducha, me dan literalmente 1 o 2 contracciones en la ducha y le digo: mira, es que siento que mi cuerpo está empujando, o sea, siento que la cabeza del bebé está ahí abajo. Y le digo: por favor, sácame en la ducha porque me da miedo que el bebé se caiga aquí. O sea, de verdad que esa era la sensación que yo tenía, que se me iba a caer el bebé. Y entonces me he sacado de la ducha, volvemos a la cama y le digo: mira, hazme un tacto porque es que yo siento que está ya aquí. Entonces me hace un tacto y me dice: Marina, ya estás dilatada completamente. Si tu cuerpo pide empujar, puedes empujar tranquila.
Yo me puse en la cama, puse como de lado, con una pierna arriba, flexionándola. Me pusieron un espejo para que yo pudiese ver el bebé, que era algo que yo quería, porque así también mentalmente te ayuda a empujar mejor. Y literalmente yo estaba viendo la cabeza de mi hijo, y lo bueno es que entre contracción y contracción tú no sientes nada, tú puedes descansar un poquito. Sí que es verdad que yo no tenía mucho descanso de contracción y contracción, tenía como 1 o 2 minutos como mucho. Y entonces nada, pues cuando me venía una contracción yo empujaba como con toda mi fuerza y veía como la cabeza de mi hijo iba saliendo. Llegó un momento que dije, oye mira, es que me quiero cambiar de posición, me quiero poner como de 4 patas apoyado en el respaldo de la camilla y quiero empujar así. Entonces la comadrona no tuvo ningún problema y me pongo así. Empecé a empujar y también me dieron como una sábana a la que me podía agarrar mientras empujaba para hacer como más fuerza, ¿no? Y cuando paraba la contracción me ponían el monitor para comprobar que los latidos estaban bien y todo iba estupendamente. Pero sí que es verdad que yo tenía como el ansia de, bueno, tengo que sacar ya al niño porque como ya esté ahí abajo, tiene que salir ya, porque como algo se complique, pues mal vamos, ¿no? Entonces yo tenía un poco en mi cabeza este pensamiento que si volviera a vivir el parto me hubiese relajado mucho más y hubiese intentado no tener estos pensamientos tan intrusivos. Empecé a empujar y sí que es verdad que yo estaba chillando muchísimo. Yo había visto muchos vídeos de parto y no siempre la gente chillaba, yo pensaba que era algo que iba a poder controlar, pero a mí me salía a chillar como un animal. Sí que es verdad que mi marido estaba por aquí al lado, pero realmente cuando yo estaba súper concentrada en el parto, o sea, me daba igual quién tuviese al lado. En ese momento yo sabía que ese bebé tenía que salir y estaba concentrada en esa tarea. Empecé a empujar y en cuestión de 20 minutos salió Aslan, pero antes de que saliera la comadrona me dijo, mira, ahora va a salir la cabeza seguramente en el próximo empujón y cuando te digamos que soples, en lugar de empujar, sopla, porque si no te puedes desgarrar mucho. Entonces sale la cabeza y entonces las dos, la comadrona y el auxiliar que estaban en la habitación me dijeron, ahora sopla, y entonces yo empecé a soplar y sentí como el cuerpecito salía, como se escurría, ¿no? Y fue una sensación como muy heavy. Lo bueno es que yo pude prácticamente coger al bebé y ponérmelo encima. Sí que es verdad que mi bebé tenía el cordón umbilical bastante corto y entonces nada, me lo pongo en el pecho y entonces sí que pues al cabo de un rato sale la placenta, que no me molesta absolutamente nada. Sale la placenta y todo. Mi madre me dijo, mira, he leído en tu plan de parto que no quieres la oxitocina después del parto. Le dije, no, prefiero ponerme el bebé al pecho y que con la succión yo genere oxitocina, porque la oxitocina artificial no tiene la misma función que la oxitocina que produces naturalmente, entonces yo quería la oxitocina natural, ¿no? Pues no me ponen nada, me pongo al bebé al pecho, que se intenta agarrar y todo, mientras me tuvieron que coser, que poner los puntos. Y como yo no tenía la anestesia epidural, no me pinchaban anestesia local. ¿Qué pasa? Que la anestesia local, cuando se pincha en la piel, a veces no hace mucho efecto, que es lo que me ocurrió a mí. Yo tenía un desgarro de 2.º grado y la anestesia no me hizo mucho efecto, que no tiene por qué pasarte a ti. Pero entonces yo pensaba que era algo como de 5 minutos, que te cosían y chao, pero fue un proceso de prácticamente 1 hora, donde a mí me dolió bastante y es algo que yo mentalmente no estaba preparada porque no me esperaba esto después del parto, ¿sabes? Yo pensaba que después del parto te decían, no, después de parir ya te olvidas de todo el dolor, pero claro, yo no me esperaba esto y fue un poco difícil, pero bueno, realmente como cuando pasó y ya me subieron a la habitación del hospital con mi bebé estaba perfectamente, en el test que hacen cuando nace fue 9 de 10, o sea, súper bien, no hubo ninguna complicación. Mi marido pudo cortar el cordón, que de hecho él dudaba en si quería cortarlo o no porque le daba un poco de costa y al final se animó. Y realmente como fue un parto súper emocionante, la comadrona y la auxiliar también me felicitaron porque se sorprendieron que era el primer bebé, que era tan joven, y como me comentaron que se veía que yo me había preparado y había leído sobre el tema, porque se veía que yo estaba pues segura de mí misma y que creo que es lo más importante en el parto, saber que tú eres capaz de hacer eso, porque al final es un proceso fisiológico
que tu cuerpo hace de forma natural, que tú sin saber nada, tu cuerpo va a hacerlo por sí mismo, pero sí que está bien mentalmente, porque al final le damos demasiadas vueltas a las cosas, pues ser consciente de qué pasa en cada fase, qué esperarse, qué no, para tener un poco más de tranquilidad. Y realmente como esa es mi historia del parto, y es eso, que si volviese atrás yo lo que hubiese hecho es no darme tanta prisa o tanta presión en el momento del expulsivo, porque yo quería que saliese para conocerlo, tenía muchas ganas, y evitar cualquier tipo de complicación, entonces como que me di demasiada prisa y si volviese atrás me hubiese dado más tiempo, más tranquilidad. Yo sé que es verdad que después de haber leído mucho, después de ver testimonios de historias que no acaban tan bien o así, a mí me daba un poco reparo el sistema médico, porque me daba cosa que me tocase un profesional desactualizado o que hiciese prácticas que no son correctas y así, pero realmente como no tengo ninguna pega, o sea, de hecho el personal fue increíble, me trataron súper bien, me respetaron en todo el momento, realmente se leyeron bien mi plan de parto y ante todo vosotras tenéis la última palabra de cualquier cosa que se haga en vuestro cuerpo, así que qué te pone en tu cuerpo, qué se hace y qué todo, así que no os preocupéis. Y nada, yo lo que os aconsejo es esto, que os informéis de cómo es el proceso fisiológico del parto, qué os podéis esperar del parto, de cada fase, porque así iréis muchísimo más tranquilas y con mucha más confianza en vosotras mismas. Y de hecho yo creo que el haber tenido una experiencia de parto tan positiva me ha hecho iniciar en mi maternidad con muchísima más confianza, con muchísima más fuerza, y después de haber conseguido tener un parto sin epidural, que muchas veces la gente desde fuera te dice, oye, es que no vas a conseguirlo, o qué tontería, porque no te pones la anestesia epidural y así evitas sufrir. Realmente es que yo lo repetiría 100.000 veces sin epidural, porque también el sentir a mi hijo salir de mí, el ser consciente en todo momento, en tener la libertad de movimiento, no lo cambio por nada. Y luego también la recuperación, como considero que fue bastante rápida, y también en cuanto a los puntos, en 2 semanas se curaron. Si alguna de vosotras tenía pensado hacer un parto natural sin epidural, os animo muchísimo, porque realmente es como la experiencia más salvaje que he vivido en mi vida, y si volviese atrás lo haría 100.000 veces sin epidural, por muy intenso que sea, porque al final la parte de dolor, digamos, es muy corta y se pasa rápido, así que nada, dejadme en comentarios si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, que estoy aquí para contestarlas, y nada, os deseo lo mejor en vuestro parto.